Biología, ¿dónde está? No la encuentro. Ay, la puse. Tiene que estar acá. Aquí. Bueno, ¿están viendo? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad provocada por Mycobacterium tuberculosis. Es una de las 10 primeras causas de muerte en el mundo, dejando de lado la pandemia. Es la primera causa de muerte por un agente infeccioso, eso cambió ahora. Típicamente afecta a los pulmones y existen formas extrapulmonares. Hay alrededor de 2 millones de personas infectadas. Es decir, una cosa es la infección, ya lo vamos a ver, y otra cosa desarrollar la enfermedad. 1 de cada 10 infectados va a desarrollar la enfermedad tuberculosa. Hay alrededor de 9 millones de casos nuevos por año. Si mueren 2,5 de personas por año por tuberculosis, y la mayoría de los casos están en los países subdesarrollados, el 95% de los casos, 98% de las muertes. Asia y África ocupan el 75%, la mayoría de los casos está en India, China, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica. Bueno, casi la mitad de la población, poco menos, está infectada por Mycobacterium tuberculosis. Las personas infectadas sirven como reservorio y en ellos se produce la reactivación. Esto lo vamos a aclarar. La tuberculosis, la incidencia de tuberculosis en una población se mide a través de el número de casos de enfermedad tuberculosa cada 100.000 habitantes. Se habla de alta incidencia cuando tenemos más de 100 casos, de mediana cuando es de 25 y 100, y menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes, se habla de baja incidencia. En Argentina estamos en 28,19 casos cada 100.000 habitantes. En Cuba, en Estados Unidos, por ejemplo, hay menos de 10, y países como la India, Filipinas, tienen 400, 230 casos, es decir, ustedes saben, ven que esta distribución es bastante irregular. Esto es las tasas de incidencia, esto fue para el año 2000, y esto es simplemente para mostrarles, bueno, lo que tiene en rojo o en rojo bien oscuro, digamos, son las zonas donde hay mayor incidencia, y las zonas más claras hay menor incidencia. La realidad es que este mapa que ustedes ven se superpone bastante con el HIV, es decir, el HIV, digamos que de alguna manera ha favorecido el desarrollo de la tuberculosis. Así que un poquito las zonas se superponen. Donde hay mucho HIV, hay mucha tuberculosis. Adelante. Bueno, esto es una actualización, digamos, más reciente, porque las estadísticas que les mostré eran del 2010, esto 2015, bueno, este es el número de tuberculosis, 12% tienen HIV en el mundo, 74% de los que tienen tuberculosis en el África tienen HIV, esta es la cantidad de sujetos que mueren,
Bueno, esta es la incidencia, y acá tienen los países: India, Pakistán, Indonesia, Sudáfrica, los países en los cuales hay mayor incidencia de tuberculosis. La Argentina. Esta es la distribución en nuestro país, en las distintas provincias. Este es el promedio, 28,18, son bastante recientes, esta estadística 2020. Y ustedes pueden ver que las tasas de incidencia cambian mucho, es decir, desde Salta, que tiene una incidencia de 60 por 100.000, de más de 60, a otros lugares donde la incidencia es muy baja, en San Luis, pero esto es más que nada por subregistro. Es decir, todas estas tasas, la tuberculosis es una enfermedad que tiene denuncia obligatoria, pero bueno, no siempre se hace. Por eso vamos a tener lugares pobres como Catamarca o La Rioja, es decir, donde tienen menor incidencia que otros lugares, como por ejemplo Cava o Córdoba, es decir, donde los registros son mejores. Pero bueno, el promedio que tenemos en nuestro país de lo que está registrado es el del 28,18. Bueno, y la tendencia en general de la tuberculosis en el mundo está en descenso. Es decir, normalmente, esto es en la Argentina, ustedes ven que las tasas van disminuyendo, hasta que en los últimos años, con el incremento de la pobreza, es decir, estas tasas se aplanaron e incluso fueron aumentando. Es decir, esto está en relación con, es decir, el desarrollo de la población. Y bueno, desgraciadamente nuestro país no nos va muy bien últimamente, y eso se refleja en la incidencia de tuberculosis. Estos son como ha ido creciendo, es decir, esto es 2005, 2015, 2016, es decir, el total de casos que ha ido aumentando, cómo aumentó el número de casos nuevos y cómo incluso aumentó los enfermos que requieren retratamiento. Estas son de estadísticas del 2016, acá la tasa era un poquito menor a la que le mostré del 2020, es decir, que aumentó, como les dije, en los últimos años. Bueno, es la edad, es decir, del pico, la verdad, de incidencia de tuberculosis, es la niñez, es decir, los primeros años de vida, es decir, que el sujeto es más susceptible, y las edades medias de la vida, es decir, desgraciadamente, afecta a una población laboral muy importante. El 48% de los casos nuevos y recaídas se dan entre esta edad, ¿no? 20 y 44 años. Bueno, la distribución, la mayoría de los casos nuevos o los casos anteriores son pulmonares. Yo les diría que el 80-85% de los casos la afectación por tuberculosis es pulmonar, y en un 15% de los casos puede ser extrapulmonar. 85 y 15 más o menos como promedio. Bueno, los muertos por tuberculosis, en 2017 se notificaron casi 12.000 muertes de tuberculosis, es decir, no, 11.000 casos en el país y 700 muertes por tuberculosis. Es un poquito mayor en los varones que en las mujeres. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito. Una cosa es la infección. La infección o enfermedad latente significa que el bacilo está dentro del organismo, pero que no tiene actividad. Y la enfermedad tuberculosis significa actividad del Mycobacterium tuberculosis con expresión sintomática. La historia natural es esto: tenemos una persona sana
que tiene algún riesgo de infección, esa persona toma contacto con el bacilo, se transforma en una persona infectada. Esa persona, por X motivo, ya lo vamos a ver, es decir, tiene un riesgo de enfermar y se transforma en una persona enferma, y esto va a derivar en la curación o en la muerte. Es decir, el bacilo entra básicamente por vía inhalatoria, en el 90% de los casos, la famosa gotita de flujo, se aeroliza. El bacilo, la verdad, tiene un tamaño muy pequeño y es muy parecido la diseminación al de coronavirus, es decir, golpe de tos, es decir, estornudo, incluso el hablar. Es decir, produce cierta cantidad de bacilos que se aerolizan. Y excepcionalmente la vía puede ser, digamos, cutánea, es decir, por contaminación, digamos, directa, o en una época cuando la leche no se pasteurizaba, los pacientes podían tener tuberculosis intestinal básicamente por Mycobacterium bovis, que desarrollaba un cuadro similar de tuberculosis, pero era por ingestión. Eso es excepcional, 90% de las veces es por vía inhalatoria. Bueno, esa persona sana, ¿quiénes tienen el riesgo aumentado de transformar su infección en enfermedad? Y más que nada aquellas que tuvieron el primer contacto con el bacilo, las recientemente infectadas. Es decir, cuando el bacilo entra ya vamos a ver cuál es todo su camino, pero bueno, cuando tenés el primer contacto con el bacilo, es decir, a medida que pasa el tiempo, si vos no desarrollás la enfermedad, probablemente las posibilidades de que esa infección se transforme en enfermedad son menores. Y hay algunos pacientes que tienen algunas condiciones clínicas que incrementan el riesgo. Infección reciente. ¿Quiénes son los que pueden tener, es decir, una infección reciente? Y son aquellos que están en contacto directo con personas que tienen tuberculosis bacilífera, es decir, gente que tose y que elimina bacilos. Los contactos directos, es decir, los que están en contacto, básicamente la tuberculosis se contagia dentro de la casa. Es decir, se habla de contacto directo cuando vos tenés una persona que está en contacto con otra por lo menos más de 6 horas por día. Esas son las que, si uno tiene un paciente infectado con enfermedad y que expectora bacilos, tiene más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Aquellos pacientes que tuvieron una conversión de la reacción de PPD. La PPD es una reacción que indica que hay hipersensibilidad o inmunidad, digamos, ante el bacilo tuberculoso. Si un paciente tiene una PPD negativa y antes de los 2 años esa PPD se transforma en positiva, se dice que hay una conversión, es decir, esa persona estuvo en contacto con el bacilo, está infectada. Si tiene conversión, esa persona es más probable que haga tuberculosis enfermedad. Bueno, los países, la gente que viene migrando de países, digamos, de regiones donde la incidencia de tuberculosis es muy alta. Por ejemplo, bueno, es decir, en Estados Unidos, cualquier persona que viene de la Argentina, es decir, con una PPD positiva, es decir, tiene un riesgo aumentado de tener tuberculosis, y ellos o no te dejan entrar, o tenés que hacer tratamiento, o tenés que hacer profilaxis. En nuestro país, por ejemplo, gente que viene de Bolivia, gente que viene de Perú, tiene un aumento de la incidencia de tuberculosis. Las cifras en Bolivia son de más de 100 casos por 100.000 habitantes, entonces las posibilidades de alguien que viene de afuera desarrolle tuberculosis son más altas. Bueno, los chicos
es decir, los menores de 5 años, yo le dije que los menores de 5 años son muy susceptibles, es decir, si el chico está en contacto con alguien, es decir, bacilífero, es decir, las posibilidades de tener infección y desarrollar la enfermedad es más alta. Y por supuesto, nosotros, digamos, que trabajamos, bueno, nosotros que trabajamos en consultorio de salud, en el hospital, es más frecuente que una persona que no está en contacto con enfermos, es decir, que pueden tener tuberculosis, o digamos, bueno, los hospedajes de personas sin techo, las cárceles, todos esos lados son institutos cerrados donde la posibilidad de diseminación de la infección y transformarla en enfermedad puede ser importante. Bueno, y después por incremento de la enfermedad de base, es decir, todo aquello que produce inmunodepresión, por eso el VIH positivo tiene más posibilidades de desarrollar tuberculosis. Aquellos que tuvieron historia previa, es decir, el paciente con tuberculosis se puede llegar a curar solo, es decir, con reposo, porcentaje muy bajito se puede llegar a curar solo. Esos que se curaron solos, es decir, tienen posibilidad de reactivarse en cualquier momento. Personas de bajo peso malnutridas, adictos intravenosos, es decir, pacientes que están tratados con antagonistas de factor de necrosis tumoral, sí, es decir, que se utilizan para artritis reumatoidea, para algunas enfermedades autoinmunes, esos pacientes que de alguna manera deprimen la inmunidad, las drogas que deprimen la inmunidad, quimioterápicos, es decir, pueden de alguna manera desencadenar que esa infección se transforme en enfermedad. Hay otras, es decir, otras patologías que se han visto que están más asociadas con tuberculosis. Digamos, la silicosis, es decir, la inhalación de sílice, mineros, trabajadores en arena, tienen más posibilidades, los diabéticos, la insuficiencia renal crónica, los trasplantes por la inmunodepresión, los carcinomas, la gastrectomía, el bypass y ayuno intestinal. Es decir, en esos casos aparentemente el ácido clorhídrico tiene algún efecto, es decir, sobre la deglución de los bacilos, y por eso se habla que la gastrectomía puede facilitar la infección, el desarrollo de enfermedad tuberculosa. La silicosis, la diabetes, la insuficiencia renal crónica aparentemente actúan sobre el macrófago, que inhibiendo el mismo e impidiendo el desarrollo de mecanismos de defensa. Eso es lo que se sostiene. Una consulta. Lo de la gastrectomía es porque nosotros tendemos a deglutir, ¿no? Algunos bacilos. Claro, vos normalmente, es decir, las personas tosen y expectoran. Las mujeres en general les cuesta mucho expectorar y por ahí, es decir, inconscientemente tragan el moco y el moco, es decir, tiene bacilos. Así que, es decir, se puede desarrollar en ellos. Se dice que por ahí la ausencia de ácido clorhídrico en los pacientes gastrectomizados produce una incidencia de tuberculosis. Lo mismo que los bypass. Cuando vos bypassás el estómago, de alguna manera pasaría más o menos lo mismo. Ese sería el mecanismo. Perfecto. Yo les diría que, digamos, no hay tantas gastrectomías ahora, ya el cáncer de estómago es difícil que haga. Antes la úlcera se operaba, es decir, por ahí se hacía gastrectomías subtotales, es decir, era más frecuente. Ahora yo les diría que no. Bueno, esto es para que entiendan, creo que este esquema es básico. ¿Cómo se produce la fisiopatología del desarrollo de la infección y la enfermedad tuberculosa? El individuo inhala los bacilos. Después de un periodo de incubación de 4 a 8 semanas, se desarrolla, donde llegaron los bacilos, un acúmulo de macrófagos primero, después puede haber neutrófilos, después puede haber linfocitos T, es decir, y se desarrolla lo que es la primoinfección tuberculosa.
Si el paciente, en el 90% de los casos, los pacientes con esas defensas, los pacientes se curan y se transforman en enfermedad latente. El bacilo queda dentro del organismo, es decir, pero queda de alguna manera contenido. El 10%, es decir, desarrolla lo que se llama tuberculosis primaria, que es nada más que la evolución de esta primoinfección. Es decir, los pacientes desarrollan la enfermedad en su primer contacto con el bacilo, porque no tienen los mecanismos inmunes para controlarlo. Eso se ve, es decir, básicamente en los pacientes con HIV, en los chicos, es frecuente en los chicos menores de 5 años que cuando desarrollan la enfermedad desarrollan tuberculosis primaria. Es decir, esta se localiza en cualquier lado del pulmón, se acompaña de adenopatías y tiene una forma de presentación diferente a lo de la tuberculosis extraprimaria. Es decir, el paciente entonces, el que se curó, relativamente se infectó, es decir, tiene lo que se llama infección latente. Esos que tienen la infección latente, es decir, si recibieron más bacilos, si hubo conversión tuberculínica, si tienen una enfermedad autoinmune, la tuberculosis se reactiva y desarrollan la enfermedad. ¿Estamos? O el otro mecanismo es que tengan una nueva reinfección exógena, otra vez contacto con el bacilo nuevamente. Como ese paciente ya tiene un mecanismo inmune que de alguna manera colaboró para el control de la tuberculosis, va a desarrollar una enfermedad que es bastante diferente a la tuberculosis primaria. Ahí es la típicamente tuberculosis extraprimaria que se presenta en la mayoría de los casos. Tuberculosis latente, es decir, infección sin enfermedad, y tuberculosis extraprimaria, esta puede transformarse en enfermedad por reactivación endógena, porque esos bacilos que están adentro se exacerban por algún mecanismo inmune, o porque tiene un nuevo contacto con una persona bacilífera. Durante este periodo, es decir, el periodo posterior a la primoinfección, existe lo que se llama diseminación hematógena. El paciente todavía no desarrolló, digamos, los mecanismos inmunes para controlar la infección. Entonces el bacilo a través de la sangre se disemina y tiene predilección por algunos tejidos del organismo e incluso dentro del pulmón tiene predilección más que nada por los vértices. El paciente después no desarrolla la enfermedad, pero el bacilo quedó ahí. ¿Estamos? Es decir, son bacilos durmientes, bacilos que se reactivarán o no se reactivarán de acuerdo a lo que vaya pasando con sus mecanismos de defensa. Es decir, y así vamos a tener en esa etapa entre la primoinfección, es decir, y la curación de esa primoinfección, entre la entrada del bacilo, digamos, y el desarrollo de la infección o curación de la misma, se produce básicamente la diseminación. Y bueno, el bacilo puede localizarse en tejido linfático, en ganglios, en el hueso, más que nada en la columna, el mal de Pot es típico de la columna, en la rodilla se puede localizar, en las meninges, cuando después se desarrolla la enfermedad puede dar la meningitis tuberculosa, formas intestinales, localizaciones genitourinarias, puede haber tuberculosis renal, o incluso hay tejidos, es decir, como el epidídimo o las trompas en la mujer, en donde el bacilo tiene más preferencia para ubicarse y va a dar una epididimitis tuberculosa, o puede dar una enfermedad, es decir, muchas veces puede dar enfermedad de las trompas en la mujer y producir esterilidad cuando se cura, digamos. Es decir, esto ustedes piensen que en la etapa primaria
el 90% de las veces los individuos controlan la enfermedad, no se curan, controlan la enfermedad. Puede haber pericarditis, tuberculosa o afectación suprarrenal. La afectación suprarrenal tiene su nombre, ustedes saben que la enfermedad de Addison, cuando las glándulas suprarrenales se destruyen, el 80% de las veces es por tuberculosis. Bueno. Entonces, es decir, estos eran los cuadros clínicos podían ser estos, de infección primaria, infección postprimaria, reactivación, que sería algo endógeno, o una nueva infección, reinfección. Estos son los cuadros clínicos que podemos tener. Desde el punto de vista clínico, el paciente puede tener, es decir, ser totalmente inaparente, es decir, los pacientes pueden estar totalmente asintomáticos, y eso es lo que encontramos en los contactos, es decir, cuando un paciente tiene tuberculosis, enfermedad, es decir, nosotros tenemos que estudiar a aquellas personas que han estado más de 6 horas por día en contacto con ellos. Eso define contacto, así que toda la gente que vive con ese sujeto tiene que ser estudiado. Y muchos de ellos, es decir, tienen cuadros que aparecen radiológicamente y por lo menos, como es muy inicial, pueden estar asintomáticos. Pues hay formas insidiosas. Profesor, ¿cómo era de los contactos? ¿Cuál es la definición? 6 horas de 6 horas diarias, en contacto con un enfermo bacilífero. Insidiosa es porque hay muchos pacientes, es decir, que tienen pocos síntomas. La tuberculosis inicialmente por ahí da pocos síntomas, un poco de tos, un poco de catarro, de expectoración mucopurulenta, puede dar una sensación por ahí de disnea no muy importante. Es decir, y eso muchos pacientes son fumadores, lo atribuyen al cigarrillo. Entonces los síntomas no son, es decir, muy significativos. O puede ser totalmente manifiesta. Y ahí vamos a tener síntomas generales, es decir, los síntomas generales son bastante típicos en la tuberculosis, la dinamia, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna. Eso es muy llamativo, febrícula, más que nada vespertina. Esos son síntomas generales. Y síntomas de localización, es decir, si se afecta el aparato respiratorio, vamos a tener tos, expectoración, hemoptisis, disnea, dolor torácico. También hay formas agudas, formas que debutan como si fuera una neumonía, es decir, una puntada de costado, tos, expectoración y fiebre alta. Toda neumonía uno no tiene que descartar la posibilidad de que se trate de una tuberculosis. Más que nada si no responde. Son muy importantes las imágenes radiológicas en tuberculosis, porque la tuberculosis afecta, yo les dije, mucho los lóbulos superiores. Y al afectar los lóbulos superiores, eso de alguna manera nos ayuda a pensar en tuberculosis. Las formas iniciales son pequeños infiltrados, pequeñas opacidades, ya vamos a ver alguna de ellas, o formas avanzadas donde ya hay cuadros neumónicos, formas fibrogaseosas, es decir, formas más extendidas, o formas pseudotumorales, como puede ser un tuberculoma, que puede dar una imagen redondeada como si fuera un tumor. ¿Por qué el bacilo se ubica más que nada en los lóbulos superiores? Bueno, eso la verdad que no se sabe. Se dice que, bueno, normalmente en el pulmón ustedes saben que la relación ventilación-perfusión no es homogénea. Aparentemente la riqueza en los vértices es mayor la ventilación que la perfusión por efecto de la gravedad, y entonces el tenor de oxígeno a nivel de los vértices es mayor. Y por eso el bacilo, cuando se diseminó, se localizó más que nada en los lóbulos superiores. La afectación en general es segmento apical o posterior del lóbulo superior o superior del lóbulo inferior.
Otra localización, es decir, si está afectado el lóbulo anterior en los dos pulmones, digamos, es decir, es más raro que sea tuberculosis. Por supuesto, si el paciente tiene HIV o es una tuberculosis primaria, esto es totalmente diferente, puede localizarse en cualquier lado, porque es la entrada del bacilo, no tiene que ver con la diseminación. Bueno, puede haber adenopatía, compromiso parenquimatoso, atelectasias, imágenes de neumonía, derrame pleural. Algunos pacientes consultan nada más que por la presencia de un derrame pleural. Un derrame pleural en un paciente joven con una evolución subaguda o crónica, tiene que pensar en tuberculosis y no en cáncer, por ejemplo. Puede haber nódulos y lo más típico son las cavidades. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Acá ustedes tienen, esta es la cisura menor, acá ustedes tienen una lobitis superior, es decir, por arriba de la cisura menor ustedes tienen todo un lóbulo superior que está afectado. Hay zonas claras en el interior, es decir, uno puede pensar, acá por ejemplo, uno puede pensar que existe una cavidad, es decir, tenemos una zona hiperclara, tenemos una pared, uno puede pensar que ahí hay una cavidad, y acá tenemos un signo de certeza, es decir, de que hay una cavidad. El nivel hidroaéreo. Ustedes pueden ver acá que hay un nivel. Eso es lo que nos marca con certeza de que ahí está cavitado. La hiperclaridad, la pared, es decir, esto que vemos acá. Esto, bueno, puede ser una cavidad o no puede ser, la sospechamos, pero no lo confirmamos. Si tenemos nivel hidroaéreo, y bueno, sí, seguro que hay una cavidad, porque si hay aire y líquido, hay una cavidad. Esta es otra cavidad, ustedes pueden ver, lóbulo superior, tiene una pared gruesa, es decir, tenemos una zona más clara en el interior. No tenemos nivel, sospechamos que existe una cavidad. Yo no lo puedo afirmar a través de una radiografía, quizás con una tomografía puede ser diferente. Pared muy fina, atrás. Esta es la que quería mostrarles. Una pared más fina, una imagen, la verdad que no es tan fácil de ver, pero bueno, acá se puede suponer que quizás exista una cavidad. Eso está normal, pero bueno, depende también del cuadro. Acá tienen, esto es una lobitis superior, es decir, con zonas algunas claras en su parte inferior. Es decir, con esto podemos hacer diagnóstico de neumonía también, sin una condensación clara. Acá quizás hay un poquito de broncograma, es decir, bueno, el diagnóstico es un diagnóstico diferencial. La afectación de esto en un paciente con un cuadro pulmonar subagudo o crónico, es decir, más, es decir, expectoración, donde vamos a buscar los vacilos, no va a ser el diagnóstico. Pero si usted me dicen que es una neumonía de entrada por la imagen, y pues yo... Sí. Una pregunta. Entonces, ¿la ubicación apical es sería en la prima-infección? No, en la primera infección es la entrada del bacilo. Cuando vos inhalás, el bacilo puede ir a cualquier lado. Es decir, y vos podés tener las lesiones de primera infección en las bases, en los campos medios, arriba, en cualquier lado. La primera infección, si evoluciona, va a evolucionar con lesiones en cualquier localización. En general, ya te dije, el 90% de los casos, la primera infección, si el paciente está bien alimentado, es fuerte, no es un chico menor de 5 años, su inmunidad funciona, va a localizar, es decir, la infección, los macrófagos, los linfocitos T, los neutróficos, localizan todo y el paciente en esa etapa tiene la diseminación. Es decir, el bacilo va hacia distintas partes del organismo que no se sabe por qué, prefiere algunos tejidos. Y se va hacia los vértices porque hay
digamos, de alguna manera, más oxígeno en el vértice. El individuo con su defensa se cura, es decir, no queda infectado, pero no hace enfermedad. Después, con el tiempo, si recibe nuevos bacilos, o con el tiempo, si se pesca un HIV o un cáncer o lo trasplantan, su inmunidad cae y desarrolla lo que es la reactivación endógena. Los bacilos que estaban dentro del organismo se reactivan. Y como están más que nada en los vértices, las lesiones son en los lóbulos superiores. Está bien, gracias. Bueno, acá tenés otra cavidad, con opacidad, con una cavidad con nivel. Esto es bastante, esto es una forma de presentación típica de la tuberculosis. Acá tienen una forma más extendida, tienen todo un lóbulo superior izquierdo afectado, con infiltrados heterogéneos, es decir, no hay una verdadera imagen de condensación. Probablemente acá tengamos una cavidad, hay zonas de rarefacción, digamos. La tuberculosis tiende a producir las cavidades, que son bastante. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de tuberculosis? Bueno, lo hacemos a través de interrogatorio, es decir, uno tiene que preguntar si existen contactos o no existen contactos. Es decir, usted está en contacto, sabe de alguien que toma medicación, está con alguna droga, alguien que está enfermo de los pulmones. El interrogatorio, el saber el antecedente es muy importante. Después aislando el bacilo, por supuesto ya vamos a ver cómo lo aislamos. Lo otro es las pruebas tuberculínicas, que es la reacción de Mantoux o la PPD, y en algún % de los casos el diagnóstico solo es por anatomía patológica. ¿Bien? El 90% de los casos, yo les diría el 82% de los casos en el Hospital Muñiz, por ejemplo, donde yo estuve, el diagnóstico se hacía por aislamiento del bacilo. Es decir, cuando uno lo hace espectorar, le hace una técnica que ya vamos a ver, el Sil-Nielsen, buscando los bacilos en el examen directo de esputo, en el 80% de los casos nosotros teníamos desarrollo de bacilo. Si el sujeto tiene pocos bacilos, uno tiene que esperar el cultivo. Desgraciadamente, el cultivo más frecuente, que es el de Lowenstein-Jensen, es decir, tarda 2 meses en desarrollarse, el bacilo crece muy despacito. Entonces, con el cultivo nosotros aumentábamos la sensibilidad del esputo al 90%. Y había un 10% de los casos que la única manera de hacer diagnóstica era a través de la anatomía patológica, a través de una biopsia de pleura, de una biopsia de un ganglio, de una biopsia de pulmón, es decir, el mecanismo que ustedes quieren. Ustedes hicieron anatomía patológica, así que saben que la tuberculosis tiene una estructura histológica muy particular y que la hace muy sospechosa. El examen baciloscópico, tenemos que obtener 2 muestras de esputo para directo cultivo. Si no expectoran, básicamente en las mujeres o en los chicos, si se tragan, digamos, la expectoración, por ahí el lavado gástrico puede tener valor. Si el paciente no expectora, a veces podemos hacer nebulizaciones con solución fisiológica para que irritar la vía aérea y producir más tos y que expectores, o a veces hay que ir a buscarlo, ¿no? Hay que hacer una fibrobroncoscopía con luego el lavado bronquialveolar y buscar los bacilos. Lo más común es que los pacientes expectoren y nosotros podemos tomar por lo menos, es decir, entre 2 y 3 muestras. La positividad de la primera muestra era del 75%, la segunda muestra era del 82% y la tercera muestra aumentaba el rendimiento a un 83%. Así que la tercera muestra por ahí está en discusión. Bueno, en el examen de esputo vamos a encontrar, en el examen directo vamos a hacer la técnica de Sil-Nielsen, es decir, van a aparecer los bacilos ácido alcohol resistentes. Estos son bastante típicos y el diagnóstico es muy, muy fácil.
Es la forma del diagnóstico en la mayoría de los casos. Acá dice 60%, pero en Muñiz nosotros teníamos un 80-85% de diagnóstico por baciloscopía. Los cultivos pueden hacerse medio sólidos o medio líquidos. El cultivo en medio sólido, el típico, el que se hace, es el Lowe-Steen-Jensen, que se hizo toda la vida, desde hace 30, 40 años. Es decir, la desventaja que tiene es la demora en los resultados. Es decir, tenemos que, para decretar que un cultivo es negativo, hay que esperar 60 días, así que ese es un problema. Y en el cultivo nosotros podemos hacer sensibilidad a los distintos antituberculosos, así que si el paciente tiene pocos bacilos, hay que resembrar, y si lo tenemos que resembrar en un medio con antibióticos, por ahí tenemos que esperar otros 30, 40 días. Así que ese es un inconveniente. En los últimos años han aparecido métodos líquidos que permiten el desarrollo, que permite, digamos, reducir el tiempo de espera. Es decir, esos métodos líquidos, no sé si está en la próxima diapositiva, es el Bactec. El Bactec en 15 días permite quizás el desarrollo del bacilo. Lo que pasa es que son métodos bastante caros. Permiten identificar micobacterias atípicas y podemos tener un antibiograma de las drogas de primera línea, ya vamos a ver cuáles son, en por lo menos 15 días. Y al 8º día ya podemos tener una idea de la sensibilidad del bacilo a las distintas drogas. Hay varios métodos, no solo el Bactec, en el hospital hacemos el Bactec, pero bueno, hay otros métodos que, bueno, nosotros no hacemos, pero se han desarrollado. Las técnicas de PCR. Las técnicas de PCR, es decir, las pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos, es decir, la verdad que son más sensibles para detectar los bacilos, son dificultosas desde el punto de vista técnico, son bastante caras y permiten muchas veces detectar la presencia de bacilos de Koch, Mycobacterium tuberculosis o micobacterias atípicas. Es decir, y por ahí tipificarlas, o sea, ponerle nombre y apellido a la micobacteria. Por ahí no sirve para tener sensibilidad. El XSPER. El XSPER es un método que se ha desarrollado, yo les diría, en los últimos 5 años, 6 años, y es el método que se utiliza en la actualidad en todas partes del mundo. Este es un método que de alguna manera permite la identificación del bacilo por un método de PCR, un método de amplificación de los ácidos nucleicos. Así que, como estudia la composición del bacilo desde el punto de vista genético, es decir, es bastante exacto. Además tiene la ventaja de que la prueba la podemos desarrollar en 2 horas. En 2 horas nosotros vamos a tener el resultado. Y a las 2 horas vamos a saber si ese bacilo es sensible o no a la rifampicina. La rifampicina y la isoniazida, es decir, la nicotidina, son las 2 drogas más importantes para el tratamiento del paciente con tuberculosis. Así que tener un método que permite la identificación, la presencia o no del bacilo tuberculoso y saber su sensibilidad a las 2 horas es un método que realmente cambió mucho es decir, la identificación, el diagnóstico y la detección de resistencia. Estas son las posibilidades la sensibilidad y especificidad para tuberculosis pulmonar, para tuberculosis extrapulmonar. Estos son distintos trabajos donde usted puede ver que la sensibilidad varía entre 60 y casi 100%. Una pregunta,
Esta Sí. técnica es la que vos le pones como un tubito con el antibiótico, pones en cultivo las bacterias No, y no, no, después la no, muestra. esta mandás la muestra, juntás la muestra, eso se coloca en un cassette, eso va a sí, va en un tubito, se coloca en un aparato que se maneja con cassette, ¿eh? Es decir, cada cassette vale $100, ese es el inconveniente, digamos. Por eso en los países subdesarrollados es un sistema que todavía no está, digamos, muy generalizado. Se coloca, es decir, el material que recogiste en un frasco, en lo que sea, dentro de esos cassettes, y eso se coloca en un aparato que a las 2 horas te da el resultado. La técnica en sí yo no la conozco. Conozco que en 2 horas tenés el resultado, que cada cassette vale $100 y que en nuestro país se hace solo en el Muñiz y en el Narrán. No hay otro lugar donde se hace. Vos tenés que mandar la muestra a esos 2 lugares. No sé si en algún lugar en el interior se hace, la verdad que no sé. Bueno, y por eso la Organización Mundial de la Salud en el 2013 ya recomendó que es el método de elección, es decir, para el diagnóstico inicial de tuberculosis, digamos, en cualquier lado y básicamente en la meningitis. La meningitis tiene muy pocos bacilos, es decir, es difícil encontrar bacilos en una meningitis tuberculosa. Si no se trata, la meningitis es mortal. Así que el EPI-SPER es el mejor método para diagnosticar meningitis tuberculosa. Pero bueno, es decir, en cualquier paciente con tuberculosis es un método de mucho valor. Las pruebas tuberculínicas. La prueba tuberculínica es la Mantú, es decir, la inyección de un lisado de micobacterias totalmente esterilizado, es decir, se coloca por vía subcutánea y a las 24 48 horas se mide lo que es la respuesta, es decir, de la piel eh, a ese lisado que colocamos. Y eso nos va a dar es decir, una zona con un eritema que no es lo que tenemos que medir, lo que tenemos que medir es el nódulo. Eso desarrolla un nódulo subcutáneo, que es lo que se mide. La reacción de Mantuo se hacía con es decir, con un lisado de micobacteria no muy puro. Después eso fue cambiado por la PPD. La PPD es lo mismo, pero las micobacterias son más puras, es decir, lo que quedó del micobacteria está mucho más trabajado, digamos. La PPD en general es positiva. ¿La PPD qué significa? Significa que el individuo tuvo contacto con la tuberculosis. Es decir, nada más que eso. Es decir, el paciente tuvo tuberculosis, tiene tuberculosis o está infectado. ¿Estamos? Sirve básicamente, es decir, si es negativa, en algunos casos puede ser que sea negativa porque la inmunidad es tan deprimida que el paciente no puede realizar una reacción positiva. Pero en general el valor de la Mantú o la PPD es esa, es decir, el paciente tuvo tuberculosis, tiene tuberculosis o tuvo infección y se curó. Desgraciadamente, eso es para los países civilizados. Para países como el nuestro, donde la incidencia de tuberculosis es tan alta, es decir, nosotros vacunamos para la tuberculosis, y eso se vacuna con es decir, con la BCG. La BCG es un bacilo, es decir, tuberculoso, Mycobacterium, la verdad, es un bacilo tuberculoso que se ha modificado y ha perdido su capacidad de infectar, es decir, de desarrollar la enfermedad, pero crea cierta inmunidad.
Entonces, es decir, eso produce de alguna manera que la PPD se haga positiva. Así que si vos estás vacunado, podés tener una PPD positiva. Ya lo vamos a ver. Y lo otro, a veces hay una pequeña población de micobacterias atípicas, es decir, en las cuales la PPD, es decir, puede llegar a ser positiva. Se habla de PPD positiva cuando el nódulo es mayor de 10 milímetros. Si es menor de 10 milímetros, es decir, probablemente hablamos de PPD negativa. Es decir, podemos tener por micobacterias no tuberculosis, micobacterias ambientales, cierta cantidad de pacientes que pueden tener una PPD positiva. Entonces, la PPD es positiva, una pápula mayor de 10 milímetros, falsos positivos, claro, si el paciente le aplicamos la BCG, si tiene una infección por micobacterias no tuberculosas, o si, por supuesto, es un error de interpretación. Si la prueba es negativa, ¿por qué podemos tener, es decir, falsos negativos? Y bueno, las formas diseminadas graves, los pacientes inmunodeprimidos, los deshidratados, los que tienen alguna enfermedad viral coexistente o porque se tomó mal, cosa que sucede muy frecuentemente si no es un lugar donde se trata habitualmente tuberculosis. Es decir, la prueba puede ser negativa y el paciente tener tuberculosis. Y entre 5 y 10 milímetros se considera positiva en un paciente con HIV. En HIV tener más de 5 milímetros de PPD se considera positiva, o en un enfermo en muy mal estado general. Estamos, la pápula, es decir, si es mayor de 10 milímetros, si es positiva, si no hay ninguna de estas causas, el paciente por lo menos ha tenido contacto, tiene o tuvo tuberculosis. ¿Estamos? Eso ayuda. Doctor, Sí. una pregunta. Como, me hace ruido eso de baja cantidad de bacilos en formas diseminadas, tipo meningitis tuberculosa. Sí. ¿Por qué no? Y porque llegaron pocos vacilos. Es decir, la diseminación vos no contás cuántos vacilos. Uno no sabe cuántos vacilos, es decir, el paciente, de acuerdo a su grado de inmunidad inicial, que va a permitir localizar la tuberculosis, cómo le funciona el macrófago, cómo le funcionan los neutrófilos, cómo le funcionan los linfocitos T, es decir, va a localizar más o menos, es decir, impedir la diseminación del bacilo, sí o no. Y el bacilo, desgraciadamente, se disemina. Hay gente que desarrolla meningitis, hay gente que desarrolla pericarditis, hay gente que desarrolla tuberculosis renal, y hay otros, la mayoría desarrolla, el 80% desarrolla, es decir, una lesión a nivel pulmonar, pero, es decir, el número de bacilos va a depender un poco del grado inmune, cómo te funciona el grado de inmunidad de cada persona, y eso es distinto. Es decir, es decir, no necesitamos muchos bacilos que lleguen a la meninge para desarrollar. Es un lugar muy, muy sensible, es decir, con pocos bacilos que llegan y no todo el mundo se localiza, va a la meninge. Si vos tenés la diseminación y no se sabe bien por qué motivo, el bacilo elige algunos lugares donde se localiza, pero bueno, es una cuestión de suerte. Lo más común es que vaya al pulmón en el 80% de los casos, pero en un 20, 15% de los casos se localiza en otro lado. Sí, Y pero no hace falta mucho así. ¿podría pasar que la persona, o sea, con una tuberculosis diseminada tenga el cultivo, o sea, por si el Nielsen, perdón, el cultivo no, o sea, directo, es el Nielsen negativo y tener que hacer una prueba como más sensible y específica para que sea Y si positivo? tenés una meningitis tuberculosa, el paciente
va a tener una meningitis y no va a tener una lesión pulmonar. En ese paciente vos no le podés hacer una vaciloscopía, que no tiene lesión pulmonar. Va a tener una meningitis, vos tenés que investigar el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo que te dé positivo para la localización del bacilo es menos del 30% que pueda haber en el líquido cefalorraquídeo bacilos, ¿entendés? El X-SPER, como te cuenta pequeñas cantidades de bacilos, es decir, tiene una sensibilidad muy alta, pero si vos no le haces ese método, lo haces por el método 100 Nielsen al líquido cefalorraquídeo, las posibilidades son menores del 30% de que te dé positivo. ¿Entendés? Claro, sí. La tuberculosis meningia, es decir, como siempre, la tuberculosis tiene algunas características no explicadas. Es decir, la meningitis tuberculosa afecta básicamente las zonas basales del cerebro. Si vos tenés una meningitis, es decir, haces una resonancia, tenés compromiso de los ganglios basales, compromiso de las membranas basales del cerebro, y uno por ahí tendría que empezar tratamiento antituberculoso, ¿no? Es decir, la meningitis, el líquido cefalorraquídeo del paciente con tuberculosis es muy especial, es un líquido que tiene muchas proteínas, pocas células, las células son linfocitos y no son neutrófilos, no tenés gérmenes en el directo, así que tenés un montón de parámetros que te pueden hacer sospechar de que el paciente tiene una meningitis atípica, no es una meningitis bacteriana común. Si vos me decís que esa meningitis puede ser por un hongo, un coccidioidomicosis o una criptococosis, sí, puede ser. Bueno, para eso tenés distintos métodos para explorarlo. Vos cuando haces una punción lumbar y sacás líquido cefalorraquídeo, además de hacerle un X-SPER, le haces una tinción con tinta china para ver si hay criptococo, le haces un directo para ver gérmenes comunes. Es decir, exige todo un mecanismo diferencial. Los bacilos, en alguna forma, como puede ser la pleural, como puede ser la meningia, como puede ser incluso la ósea, es decir, puede tener pocos bacilos y el diagnóstico se hace por otro método. Lo más común es que el paciente que tenga compromiso pulmonar. El compromiso pulmonar, si tiene tos y expectoración, el diagnóstico es el más fácil. Sí. Pensé Bueno, que el tratamiento de... Uy, perdón. ¿Cómo? Doctor. No, que Sí. pensé que las formas diseminadas también tenían un esputo positivo, pero No, si el paciente tiene lesión pulmonar, puede tener las dos cosas, es decir, compromiso pulmonar y compromiso óseo, es decir, puede tener un compromiso pulmonar, eso te facilita el diagnóstico, pero puede tener una epididimitis nada más, es decir, el epidídimo, es decir, se afecta en la tuberculosis. Si me decís por qué se afecta el epidídimo y raramente se afecta el testículo en sí, y no sé, la verdad que no se sabe. Pero los pacientes con epididimitis en general se fistulizan, se abren en el escroto hacia el exterior y muchas veces ese material que sale tiene bacilos y así haces el diagnóstico. Lo mismo pasa con la serenopatía. La tuberculosis linfática es muy frecuente, es decir, porque se acuerdan, en la primera infección el bacilo entra, es decir, produce una lesión a nivel pulmonar, va por los linfáticos, produce agrandamiento de los linfáticos, y el paciente puede curarse o no puede curarse. Si no se cura, desarrolla la tuberculosis primaria. Si se cura, es decir, queda infectado, pero no se enferma, los bacilos pueden estar dentro de los ganglios. Y cualquier cambio de la inmunidad o una nueva infección hace que, es decir, la inmunidad se deprima y el paciente desarrolla es decir, adenitis tuberculosa. Y esa adenitis tuberculosa la vamos a diagnosticar básicamente cuando el paciente se fistuliza muchas veces
y se abre al exterior. Ahí le vamos a encontrar los bacilos. Si no, si el paciente lo único que tiene un ganglio grande, y tenemos que hacer el diagnóstico del linfoma, el diagnóstico de un montón de cosas, le vamos a hacer probablemente una biopsia con una anatomía patológica, y ahí vas a tener el diagnóstico de tuberculosis. ¿Entendés? Sí. No siempre, el bacilo, la baciloscopía ayuda siempre que haya compromiso pulmonar. Si no hay compromiso pulmonar, no hay bacilos en el esputo. Ok. Sí. El tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis tiene dos objetivos. Un objetivo que es curar al enfermo. Ese es el objetivo individual. Y el otro objetivo es cortar la transmisión de la enfermedad, que es un objetivo de salud pública. Es decir, que la enfermedad no se extienda. Es decir, nosotros podemos, en la historia esta natural de la tuberculosis, es decir, disminuir el riesgo de infección, es decir, disminuir el contacto con el bacilo. O la otra posibilidad es disminuir el riesgo de enfermedad. Es decir, ¿cómo eliminamos el contacto con el bacilo? Es evitar que las personas sanas se infecten. Esto es reducir el riesgo de infección. ¿Eso cómo hacemos? Eso hacemos que todos los sanos que están en contacto con alguien que tiene tuberculosis, es decir, sean aislados o sean tratados para que no se infecten, ¿entienden? Es decir, ese es un mecanismo. Eso lo logramos a través de lo que se denomina, quimioprofilaxis. Quimioprofilaxis primaria. Es decir, pacientes que nunca han estado en contacto con el bacilo. ¿Cómo disminuimos el riesgo de enfermar? El riesgo de enfermar es decir, esa persona infectada, es decir, tenemos que evitar que se enferme. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Con la vacuna BCG o con la quimioprofilaxis secundaria. Es decir, sujetos que ya tienen una PPD positiva o están infectados, en donde vamos a tratar de matarle esos bacilos que le quedan durmiendo en los distintos tejidos. Y bueno, después la persona enferma la tenemos que tratar. Es decir... Doctor, le hago una pregunta, perdón, interrumpir. Sí. Tenía entendido que la prueba de la tuberculina aquí en Argentina no se hacía porque la tuberculosis es endémica y como que se usaba más que nada para estatizar casos y nada más. No, la prueba tuberculínica es muy importante. Por lo que te dije al principio, una prueba tuberculínica positiva, una prueba tuberculínica negativa si quiere decir que no fuiste vacunado ni que tuviste contacto con la tuberculosis, si tu estado general es bueno. Es decir, si no estás caquético, tenés HIV positivo, es decir, puede ser negativa, pero es decir, incluso... Pero decía igual como diagnóstico, o sea, la negativa sí, pero como diagnóstico no se usaba por la endemicidad. Como diagnóstico, no. Es decir, porque si te vacunaron, es decir, tuviste tuberculosis, te curaste y no tenés enfermedad ahora, y lo que tenés en los pulmones es una neumonía bacteriana. Es decir, o tuviste en contacto con el bacterio, o tuviste en contacto con micobacterias atípicas, y podés tener una PPD positiva y eso no significa que estés enfermo. Genial. Dale, muchas gracias. Sirve básicamente, nosotros lo usamos, se usa siempre, es decir, tener un paciente con lesión pulmonar, subjetiva de tuberculosis, pero le haces un esputo, le repetís 2 o 3 esputos y es negativo. Ese paciente le haces una PPD. Si el estado general no es malo y la PPD te da negativa, casi podés excluir que tenga tuberculosis, ¿entendés? Es decir, es importante la PPD. Es decir, en los países donde no se vacuna, es decir, en Estados Unidos, en los países de Francia, en algunos lados, donde la incidencia de tuberculosis es menor de 10 casos por 100.000, no se vacuna. Y en esos pacientes donde no se vacuna, tener una PPD positiva significa de que estás infectado. Y si estás infectado, ellos hacen tratamiento. Porque esa población infectada es la que va a progresar la enfermedad y la que puede contagiar a los otros. ¿Entendés? Es decir, desgraciadamente,
en nuestro medio tenemos tanta tuberculosis que no podemos dejar de vacunar. Una vez que logremos bajar el número de casos de tuberculosis, uno va a dejar de vacunar. Bueno, Dale, doctor, gracias. los principios básicos del tratamiento de la tuberculosis es que debe contener múltiples drogas, porque el bacilo tiene cierta resistencia natural a cada una de las drogas. Tiene más resistencia, por ejemplo, natural al etambutol y menos a la isoniazida o a la rifampicina. Tiene más resistencia natural a la streptomicina. Es decir, si uno da una sola droga, es decir, todos los gérmenes, vamos a seleccionar gérmenes resistentes y no lo vamos a curar. Así que los pacientes tienen que recibir múltiples drogas. En segundo lugar... Pero una duda, ¿el etambutol y la streptomicina se da uno o otro, no? Ya van a ver. Esto que te dije fue como ejemplo. No podés dar una sola droga porque hay bacilos espontáneamente resistentes a esa droga. Las mismas deben ser tomadas con regularidad y tienen que tomarse un tiempo suficiente. Y acá entra el juego de la salud pública. Es decir, si nosotros tratamos a un paciente con tuberculosis durante un año con 3 drogas, vamos a curar al 100% de los pacientes. El 99,5 le diría. Lo que pasa que un tratamiento de un año, los pacientes no lo hacen. Por ahí el 50% toma la droga durante un año. Y esos que no completaron el tratamiento, es decir, son los que van a desarrollar después la tuberculosis y son los que después van a contagiar a otros. Entonces, por ahí, el tiempo tiene que ser el suficiente para curarlo, pero no tan largo, porque si no, eso va a impactar con la salud pública por el hecho de que el abandono es muy frecuente. Así que los esquemas de tuberculosis se trata en estos momentos de tratarlos con muchas drogas en poco tiempo. Y de pasar a hacer tratamientos de un año y medio, el tratamiento actual de tuberculosis es nada más que de 6 meses. Y esto básicamente, ¿por qué hay que tratarlos tanto? Porque hay 3 poblaciones de bacilos. Una población que es extracelular, que es muy fácil de matar con la mayoría de las drogas, son bacilos que se multiplican rápidamente. Las drogas, estas son las más activas, la isoniazida, la streptomicina, rifampicina y etambutol. Hay otros bacilos que están intracelulares, es decir, se multiplican más lentamente. La isoniazida, la rifampicina y la piracinamida son las útiles. Y hay otros bacilos que se replican esporádicamente, es decir, una vez cada 3 meses, una vez cada mes, una vez cada 2 meses. Y esos bacilos son sensibles a la rifampicina y la isoniazida. Entonces, por eso, porque existen estas poblaciones, el tratamiento tiene que ser prolongado. Esto no va. ¿Esto hacia cuándo? ¿Cuáles son las drogas de primera línea? Es decir, las drogas en las cuales el bacilo tiene, es decir, menor resistencia natural. Isoniazida, que se abrevia así, rifampicina, que se abrevia con una R, piracinamida, etambutol, rifabutina, eso no hay en Argentina, algunos inyectables como la streptomicina, la canamicina, la amicacina, la ginolona, es decir, las ginolonas se ha demostrado que son bastante útiles, la levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina, y después tenemos drogas de segunda línea. Son drogas en las cuales el bacilo tiene muchas cepas resistentes naturales. Entonces, son drogas que por ahí no son tan activas como vimos sobre esas poblaciones que se reproducen más lentamente. Cicloserina, tericidona, tionamida. Estas se utilizan básicamente en tratamientos muy prolongados o para pacientes que tienen gérmenes muy resistentes. Y después hay otros fármacos mucho más raros, es decir, que por ahí tienen algún efecto antituberculoso, como puede ser el linezolid,
como puede ser la amoxicilina, la combinación de amoxicilina clavulánico, como puede ser el imipenem. Estos se guardan para esos casos muy resistentes, pacientes que han hecho malos tratamientos o se han contagiado de gente que hizo mal tratamiento y desarrolló gérmenes resistentes. Esta es la dosis, es decir, esta es isoniazida, rifampicina. Estas son las más importantes: isoniazida, rifampicina, piracidamida, etambutol y streptomicina. Estas son las dosis. Estos son los efectos secundarios. La hepatitis es lo más importante en la isoniazida, es decir, algunos cuadros autoinmunes producen la rifampicina, es decir, la piracinamida hiperuricemia puede producir hepatitis y algunos trastornos digestivos. Bueno, la streptomicina puede producir neuritis óptica o insuficiencia renal, puede producir nefrotoxicidad. Este es el etambutol. No, el etambutol básicamente puede producir neuritis óptica. Es decir, puede llegar a producir ceguera. En general es bastante reversible. Si el paciente, siempre los pacientes con etambutol uno tiene que pedirles un fondo de ojo y ver si no va teniendo alteraciones, porque en general la neuritis se recupera, pero bueno, puede haber casos que no. Y la streptomicina básicamente da oto o nefrotoxicidad. Cuadros alérgicos todos pueden producirlo. Estos son los ajustes que hay que hacer si el paciente tiene insuficiencia renal, isoniazida, rifampicina no, en los otros sí, y si se pueden dar o no en el embarazo. Drogas de segunda línea, las quinolonas yo les diría que ya han pasado a ser casi de primera línea, es decir, lo mismo, la dosis, es decir, los efectos secundarios, el ajuste si hay insuficiencia renal y si se pueden dar o no en el embarazo. Drogas de tercera línea, linezolid, allopurinona, es decir, esto solo en el Muñiz hay, en linezolid no, porque se utiliza para infecciones estafilococos meticilino resistentes, pero es una medicación sumamente cara. Este es el tratamiento que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el tratamiento de 2 meses con 4 drogas, es decir, para eliminar todos esos bacilos, digamos, intra y extracelulares que se reproducen rápido o no muy lentamente, y para los durmientes consolidar 4 meses de 2 drogas, isoniazida, rifampicina. Este es un método, digamos, que asegura en casi un 90, 95, 98% de curación. Lo otro que se puede hacer, se puede llegar a dar trisemanal, es decir, después de esta etapa de 2 meses, de todos los días, podemos dar 4 meses de isoniazida 3 veces por semana y rifampicina 3 veces por semana. ¿Eso a qué apunta? Eso apunta a que podamos darle lo que se llama tratamiento dirigido. Es decir, una enfermera va a la casa del paciente y todos los días le da la droga en la boca y confirma que el paciente lo tome. Porque los pacientes con tuberculosis, después de un mes que tomaron las drogas, ya se sienten bárbaros, se les va todos los síntomas, mejoran todo, pero no están curados. Entonces tienden a abandonar. Además, es gente de un nivel social bajo, que no tiene un trabajo estable, es decir, que les cuesta ir a buscar los remedios. Es decir, nosotros teníamos en el Muñiz pacientes que no podían venir a buscar. El tratamiento es gratis por parte del Estado, pero el paciente tiene que viajar, y si vive en San Justo o en algún lugar donde va a tener 2 trenes, un colectivo y todo, no tiene plata por ahí para venir a buscar la droga. Entonces, para eso están, es decir, esto que en total yo les diría que son alrededor de 80 dosis. La enfermera va a tener que ir 78, 80 veces a la casa a darle en la boca. Eso se hace en la capital, en algunos lugares se hace, en la provincia es más difícil.
Las formas graves, la forma de tuberculosis miliar, la meningitis tuberculosa, la tuberculosis ósea, por ahí la segunda etapa requiere un tiempo más prolongado, es decir, 2 meses de 4 drogas y 7 meses de isoniazida rifampicina. En total serían 9 meses. Es decir, en alguna forma, como la meningitis, que es más grave, por ahí hay que hacer tratamiento de 1 año. En algunas formas graves óseas también el tratamiento es más prolongado. Cuando hay muchas lesiones parenquimatosas, el tratamiento puede ser muy prolongado. Prueba de sensibilidad, es decir, la prueba de sensibilidad se hace cuando el paciente tiene SIDA o HIV, es decir, ese paciente pudo haberse contagiado de alguien que tenga una forma resistente. Es decir, si el paciente tiene un cultivo positivo después del alta, hizo el tratamiento completo y se enferma de vuelta. Ese tenemos que pensar que a lo mejor tiene una forma resistente de tuberculosis. O la persistencia de bacilo positivo después del 4.º mes de tratamiento. ¿Sí? Normalmente los pacientes al 2.º mes dejan de expectorar, se sienten bien y si sigue expectorando el 4.º mes tenemos que pensar de que pueda tener cierta resistencia. Y la resistencia se divide en resistencia primaria y resistencia secundaria. Resistencia primaria es aquel paciente el individuo que nunca estuvo en contacto con alguien tuberculoso, es decir, que nunca tomó drogas, digamos, y desarrolló una tuberculosis. Resistencia secundaria. Perdón, no Sí. entendí, ¿la resistencia primaria cómo? La resistencia primaria es la resistencia natural del bacilo. Es decir, vos nunca tomó nada para la tuberculosis. Ese es el resistente primario. Nunca le dieron nada y tiene una tuberculosis que, bueno, cuando le hacía la prueba de sensibilidad, es decir, tiene bacilos resistentes. Resistencia secundaria puede ser resistencia monoresistente, cuando es resistente a un solo fármaco, es decir, resistente a la isoniazida, entonces uno tiene que cambiar el esquema. O puede ser multiresistente, lo cual ya es muy complicado, porque el paciente es resistente a la rifampicina y isoniazida. En general son sujetos que hicieron tratamiento, es decir, lo abandonaron, o lo hicieron de manera irregular, un día tomaban, otro día no tomaban, es decir, en algunos casos, raramente se contagiaron de un individuo que ya tenía bacilos resistentes. La tasa de multiresistencia, de resistencia a estas drogas, en Argentina es muy baja. Después existe lo que se llama tuberculosis poliresistente, en el cual es resistente a 2 fármacos, pero que no son en conjunto la rifampicina y isoniazida. Eso es bastante bueno porque te queda una de las 2 drogas a las cuales los bacilos son sensibles. Entonces por ahí el tratamiento es más prolongado, pero tiene posibilidad de curarse. Y después está la tuberculosis extra resistente, donde el paciente es resistente a isoniazida, rifampicina, a una quinolona y a un inyectable. Ese paciente está muy complicado. La tuberculosis extrarresistente es un problema en el mundo. En la Argentina creo que tuvimos 8 o 9 casos, no más. Y se da en algunos países como el Oriente Medio, Irán, Pakistán, en la India puede haber casos de extrarresistente. El tratamiento es muy, muy complicado y es muy prolongado. Estos son los resultados del tratamiento. ¿Ven cuál es el problema? El problema es que si el paciente es tratado, es decir, los pacientes se curan, el problema es que hay abandono. Si el paciente no abandonara, es decir, no tendríamos esta tasa de abandono y el 90% se curaría. El problema
es cuando los pacientes dejan de tomar la droga o las toman de manera irregular. Es decir, si el paciente hace el tratamiento completo, de todos los pacientes con tuberculosis en nuestro medio, el 75% se cura. El 12% no se cura porque abandonó. Acá hay algo que se perdió en la estadística, digamos. Una pequeña clase falleció, vaya a saber por qué, o porque hizo mal el tratamiento o no, y miren los fracasos de tratamiento son del 0,3%. Si los pacientes hacen bien el tratamiento, se cura. Bueno, la prevención, es decir, la búsqueda de casos y tratamientos oportunos de los medios para reducir la fuente de infección, la profilaxis a todo paciente infectado con riesgo de infectar y la vacunación. La vacuna BCG, es la que yo les dije, protege para la meningitis, protege para la enfermedad diseminada, protege para la muerte, pero no protege por ahí para los casos más comunes de tuberculosis. Uno discontinúa la vacuna BCG cuando tiene menos de 5 casos de tuberculosis cada 100.000 habitantes durante 5 años seguidos, cuando el riesgo anual de infección es bajo, o cuando, es decir, tiene un caso de meningitis cada 10 millones de habitantes por año. Si se cumplen estas condiciones, que en algunos países se cumplen, se deja de vacunar. Y eso tiene valor, porque si el paciente tiene una PPD positiva, hay que tratarlo, ya sea con quimioprofilaxis o con tratamiento, buscarle la enfermedad y tratarlo. Sí, bueno, esto es más o menos lo mismo por ahora. En nuestro país está recomendada la recién nacido con mayor a 2 kilos de peso, es decir, aplicada a veces que en el momento del nacimiento. Eso está discutido, ¿no? Por ahí van a escuchar que los pediatras, algunos pediatras no están tan de acuerdo, pero digamos, yo les diría que la legislación en la Argentina dice que la vacunación con BCG en el nacimiento es necesaria. Quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis se hace es decir, es la administración de una droga en aquel enfermo que tuvo contacto con un enfermo contagioso, aquel que tuvo un viraje de la PPD, es decir, un viraje tuberculínico, aquel que desarrolló una PPD muy hiperergia, es decir, aquel que nosotros dijimos que más de 10 es positivo. Si le da 25, ese paciente tiene hiperergia tuberculínica. Y ese paciente probablemente tiene más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Bueno, los inmunodeprimidos con PPD mayor de 5 mililitros, la droga isoniazida de 5 a 10 miligramos por kilo de peso, no más de 300 miligramos por día, entre 6 a 9 meses. Es decir, si yo diagnostico tuberculosis en la casa de alguien, tengo que estudiar a los contactos. Tengo que determinar si el contacto está infectado o tiene enfermedad. Así que le pido una PPD y le pido una placa. Si está asintomático, por supuesto. Si en la placa es normal y la PPD es positiva, quiere decir que ese paciente está infectado pero no está enfermo. En ese paciente le doy quimioprofilaxis con una droga 6 meses a 9 meses alcanza, para que después no desarrolle la enfermedad. Si el paciente tiene lesiones asintomáticas, y habrá que tratarlo. Pero si la PPD da negativa de los contactos, no se tratan. Si la PPD acá tenés lo que vos preguntás. Si la PPD es negativa, repetimos la PPD a los 3 meses. Si la PPD fue positiva, quiere decir que el paciente se contagió, desarrolló su mecanismo de defensa y tuvo un viraje tuberculínico. Fue negativa y se hizo positivo. A ese paciente le damos quimioprofilaxis con isoniazida entre 6 o 9 meses. Si la PPD es positiva, quiere decir que estuvo infectado, que está infectado o que recibió BCG. Ese es el problema. Y bueno, pero no tenemos más remedio que tratar, que darle quimioprofilaxis si está en contacto con un bacilífero, ¿entendés?
Es decir, si la PPD vuelve a ser negativa, el paciente fue negativa y sigue negativa, el paciente no está infectado, no tenemos que hacer nada. En los pacientes mayores de 35 años, es decir, hay que analizar el costo-beneficio de la hepatotoxicidad por la isoniazida. La isoniazida, a medida que vamos aumentando en edad, tenemos más riesgo de desarrollar hepatitis por isoniazida. Por eso hay que evaluar, si tienen menos de 35 años, este esquema es correcto. Si tienen más de 35 años, bueno, eso se puede discutir. Hay algunos que prefieren por ahí, es decir, darle quimioprofilaxis. No darle quimioprofilaxis, es decir, controlarlo a los 3 meses y ver si desarrolló enfermedad o no desarrolló enfermedad. Es decir, y nada más, ¿entienden? Perdón, yo tengo una duda respecto a esto de la PPD, porque siempre que vos estés vacunado, sí o sí va a dar positiva, o existe la posibilidad que no. Existe la posibilidad que no, pero en general da positiva. En general Claro. da positiva baja, en general. Es decir, un vacunado en general va a dar una positiva, te va a dar 10 milímetros o un poquito menos. Si te da 25 milímetros, y probablemente la BCG no sea responsable de esa reacción. Ok, perfecto. Sí. Sí, eso pasa. Es decir, a medida que la inmunidad va decayendo, es decir, la PPD va perdiendo su efectividad. Es decir, por eso antes la BCG, ahora la BCG se da nada más que en el nacimiento. Más que nada para proteger los primeros años de vida. Yo me acuerdo, cuando yo era joven, la PPD te la daban, es decir, al nacimiento te la daban cuando entrabas en el colegio primario y te la daban en el servicio militar, es decir, te la daban 3 veces. Es decir, eso es para reforzar el mecanismo inmune, digamos, ¿no? La PPD con el tiempo se puede hacer negativo. Sí, seguro. ¿Estamos? Si la PPD es negativa, es decir, uno puede tomar estas dos conductas. O directamente es negativa, el paciente no está infectado, lo controlamos y vemos qué pasa. Si la PPD es positiva, le tenemos que hacer quimioprofilaxis, no tenemos más remedio. Porque a lo mejor tuvo una infección reciente. Y ustedes se acuerdan de lo que hablamos, la infección reciente es la que tiene más riesgo de enfermedad. En la tuberculosis primaria, en los infectados, es decir, proteger la PPD negativa, la secundaria en los infectados, la negativa. El monitoreo, esto, mucho valor. Estos son los controles que hay que hacer a los pacientes. Me parece que ya nos extendimos demasiado. Bueno, el abandono es la mayor causa de fracaso, eso lo charlamos, la técnica de investigación controlada, o el DOC permite, es decir, esto es Direct Observer Therapy. Es decir, esto permite que en Estados Unidos, por ejemplo, o por ahí para viajar a Estados Unidos, yo he tenido pacientes que tenían familiares afuera y, es decir, tenían la capacidad de ir a vivir a Estados Unidos porque tenían los hijos o tenían familiares directos, y la embajada no los dejaba viajar porque tenían una PPD positiva. Y a ese paciente nos exigía la embajada que le hiciéramos esta terapia controlada, es decir, que nosotros comprobemos que el paciente tomaba los remedios. Si comprobábamos eso, le daban la visa para que viaje. Esto es lo que voy a hacerle. Bueno, terminamos acá porque si no nos extendemos demasiado. Paramos un poquito y después seguiremos. Y a ver si alguien